Hola amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 144 del Club de los Malos Golfistas. Yo soy Sergio González y como siempre me acompaña Alex Rubio. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, Sergio, te voy a decir que estoy preocupado. Preocupado porque llevo unas semanas con un dolor en el brazo hacia el hombro de darle tanta tralla al driver y no solo no se me va, que está yendo a más. Desde el último torneo noto que no mejoro, ¿eh? Pero bueno, oye, el lunes tengo fisio, que ya lo tenía concertado por tema de mantenimiento de espalda y demás, así que le preguntaré y me pondré manos a la obra para recuperarme. Pero bueno, la noticia no es mi hombro. Hay una noticia mejor. Y la noticia es que te cascaste un torneazo el fin de pasado, que la extraordinaria que te cayó la vieron en Pekín. Sí, la verdad es que sí. Y ya sabes que hicimos clase el viernes anterior. Sensaciones muy negativas, muy malas. El calentamiento de ese día también fue bastante, vamos a decir, malo también. Pero luego las cosas empezaron a salir. En el hoyo 5 llevaba 2 birdies, nunca había hecho 2 birdies en una misma vuelta. Y nada, y la cosa fue bien, sí, 45 puntos. Y aún falla algún pad corto que si lo hubiera invocado, pues ya hubiera sido la cosa más gorda. Lo bueno es eso, que estoy viendo una evolución en mi golf. Lo comentábamos esta mañana, Alex. Empecé pateando mejor, luego empecé a jugar también en la parte de approach mejor, he mejorado el drive y por último, donde creo que he hecho el click, es en el tema del juego corto. Y precisamente hoy queremos hablar de esto y para ello hemos traído a un invitado muy especial, Jorge González. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Sergio Alex, un placer poder estar aquí con vosotros hablando en el podcast. Yo tenía muchas ganas y a ver qué tal este tema que queremos tratar. Sí, porque nos conocimos personalmente en el YouTubers Masters hace ya más Eso de un es. año Sí, y nos emplazamos en que algún día tenías que venir y bueno, pues qué mejor ocasión que esta. Jorge González, que para los que no le conozcáis, una persona ya conocida en redes sociales y tal, pero bueno, es entrenador de golf, técnico deportivo 2, que esto ahí, no mucha gente lo puede decir, eso es. y una persona con muchísima experiencia y que además nos encanta también cómo comunicas y ese expertise que tienes, pues vamos a aprovecharnos un poquito de ello, ¿no? Y lo que queríamos era justo hablar un poquito hoy de eso, del juego corto, de ese ámbito del juego donde se ganan y se pierden las tarjetas y que seguramente no le damos la importancia que tiene, porque básicamente cuando vamos a un campo de prácticas vemos el 90% de la gente haciendo juego largo, drive y tal, y luego ves el chipping green y siempre está vacío, pobrecito, que da pena verlo. Supongo que por tu experiencia también lo vivirás cada día, que la gente como que tiende más hacia el juego largo, ¿no? Que es como más divertido pegar bombas con el drive, pero luego a la hora de la realidad, donde se deciden las tarjetas es en el juego corto. Sí, bueno, al final es la eterna discusión con todos los alumnos. Me da igual handicap bajo que handicap alto. Es muy bonito pegar el driver y decir que le pego lo más largo posible, y 200 y pico. Además, normalmente todos tendemos, y me incluyo, a pegar en el campo de prácticas y pensar que hacemos más metros de los que realmente son. Que está muy bien y te motivas. ¡Y he hecho 225 metros! No, a ver, no has hecho 225 metros. Has hecho un día 225 porque la bola te botó de puta madre con viento a favor Eso es, eso y en es, eso bajada. es. Eso es. Y si el campo de prácticas estaba duro y te pegó en alguna boca de riego, pues a un rodo para adelante. Entonces, claro, al final la gente le cuesta entrenar el juego corto. Ya no me meto en el pad, porque al final, bueno, para mí el pad lo podemos meter un poco ahí en la parte de juego corto también, porque normalmente el 45% de los golpes que vas a pegar es con el pad. Y lo que menos entrena la gente, tú haces un estudio, es el pad. Seguidamente, oye, ¿tú cuántas horas pasas chipeando? Nah, yo no chipeo, que el chip se usa poco, pues no lo uso. Y aprovechando, pues tampoco. Entonces ya luego ya hablas de recursos, posiciones. Al final los grandes gurús dicen que el aprendizaje en golf se puede y se hace desde el juego corto. Tema de bunker. O sea, el bunker es una herramienta de enseñanza para los profesores brutal. O sea, a mí me encanta llevarme a mis jugadores al bunker. Yo siempre digo que en el campo donde doy clases habitualmente tenemos un bunker que da al campo de prácticas. Entonces, claro, para mí me da mucho juego porque primero tiro con bolas de prácticas con el alumno hacia el campo de prácticas, que eso hace que no se presione y le pongo situaciones de por encima, por debajo de los pies, bolas enterradas, posiciones complicadas. Y luego no nos olvidemos una cosa, de cara a hacer progresiones, el juego corto
realizas un movimiento a menor intensidad que el driver. O sea que el jugador va siempre a controlar mejor sus patrones de movimiento versus cuando lo hace a alta intensidad. Entonces siempre se recomienda trabajar de menos a más, lógicamente. Claro. Y porque además es una parte del juego en el que físicamente no tienes que estar como un jugador del Tour. O sea, podrías equipararte Correcto. Perfectamente. perfectamente, ¿no? De hecho, en jugadores, según qué edades, claro, lógicamente, a medida que todos cumplimos años, la distancia baja. Es complicado mantener la distancia. Y hay muy buenos jugadores que meten muchas horas a mejorar su juego corto, porque al final cada franja de juego no la tenemos por igual. Hay gente que juega mejor el pad y hay gente que juega mejor el driver. Entonces, cuando tú vas perdiendo distancia, si elevas tu capacidad de recuperar, de dejar las bolas cerca, de trabajar bien esa parte, pues tu score al final acaba manteniéndose e incluso haces buenos resultados. Entonces, es una cosa trabajar tanto en el presente como en el futuro. O sea, yo en la parte, digamos, de profesor, a mí me viene muy bien por lo que he comentado, porque para trabajar los fundamentos y todo, pues siempre es a menor intensidad. Y de cara al alumno, es muy agradecido, porque veis resultados. O sea, tú te pones a chipear y bueno, pues al final acabas dejándola cerca metiendo pads, ganas confianza. Sirve para muchas cosas. Sí, sí, está claro. De hecho, los americanos le llaman, ¿no? La scoring zone, ¿no? Correcto. Le han puesto ese nombre por algo, porque ahí es donde se decide. Donde se decide todo. Donde se decide todo. Para ti, más o menos, ¿qué distancia cubriría esa scoring zone? Para mí, de 40 a 50 metros, de 40 metros para abajo, más o menos. 40 a 50, sí, al final, yo es que soy muy friki, entonces paso muchas horas, porque me gustan mucho los números, mirando las estadísticas del Tour. Todas las semanas, pues me miro. Entonces, al final hay una serie de franjas donde hay unas medias y siempre pues hay de 10 a 15 yardas, de 15 a 30 yardas y más de 30 yardas, ¿no? Entonces, al final, en esa scoring zone, esa parte, es donde más o menos hay que estar, pues yo creo que de 50 metros para abajo. Donde habría que trabajar realmente bien, dejar la bola lo más cerca posible, claro. ¿Y por qué nos cuesta tanto meternos en un putting green o en una zona de chip? Os cuesta tanto porque, primero, no lo veis un reto, lo veis sencillo, que realmente no lo es, porque tú como jugador, como más o menos lo domina, o crees que lo dominas, porque ahí entra mi discusión siempre con los alumnos. No es que yo aprocho muy bien. Bueno, vale. ¿Cuántas bolas dejas cerca y cuántas veces haces approach y pad? ¿Y cuál es tu medida de pads? Entonces vemos a ver si realmente lo dominas o no. Entonces no me va a valer que digas que eres un buen pateador si no sabes cuántos pads haces de media. ¿Vale? Eso es importante. Al final tenemos que medir un poco las cosas. Entonces, yo creo que hay que poner esos retos, poner esos juegos para que piséis el putting green o la zona de approach con una, bueno, pues oye, pues van a tener unos juegos que me gusten, de control de distancias. Yo a los alumnos siempre les enseño algún ejercicio de control de distancias o me preguntan ellos en las clases porque les viene muy bien de cara a medir esa fuerza. Y bueno, pues lo intentan hacer, al final pisan el patín con un fin. Entonces yo creo que a la gente le falta un poco ese fin de no ir a tirar 5 pads o 10 pads a ver cuántos meto, sino vale, pues voy a entrenar esto, con este ejercicio. Y lo mismo con el tema del approach, o sea, tú no es lo mismo que vayas a approachar y tires golpes de 30 metros a que yo te diga, Alex, quiero que esta semana me trabajes golpes de 15 metros con el 56 grados, quitándole 2 grados al palo, adelantando las manos. A ver cuántas bolas dejas cerca en un radio de 2 metros. Y entrenas. Y eso a ti pues te da dos cosas. Una, un recurso en el juego corto, que también es una zona que es la que os he dicho, que es la que más permite diferentes golpes y más recursos, porque yo con el mismo palo puedo pegar adelantando la varilla, retrasando la varilla, abriendo la cara, cerrando la cara, con más grados de loft, con menos, y el driver no permite tanto juego. O sea, tú como jugador vas a mejorar dando esa variabilidad. Pasa que es importante tener esa guía, en mi opinión, o por lo menos que te marquen esas pautas, para que tú te animes, bueno, te piques un poco con el tema y te quieras pisar el juego corto. Ya, ya. Y claro, viendo que no mucha gente trabaja eso, ¿existe un perfil de mal jugador de juego corto? ¿Y qué lo definiría en este caso? Sí, bueno, a ver, para mí un perfil de mal jugador de juego corto es el que se pone a aprovechar y está pegando todo el rato filazos. O sea, filazos, sapos, no controla la fuerza, no controla el punto de impacto, que al final es lo más importante, controla el punto más bajo de impacto, que os lo habrán dicho. Entonces, para mí ese perfil, el juego corto, ayuda a controlar ese punto más bajo. Si tú no controlas y de repente pegas un filazo, un sapo, una bola a la izquierda o una bola a la derecha, pues realmente no eres un buen jugador de juego corto. Y en general, porque es lo que os he dicho, al final se proyecta hacia el juego largo. No me siento tan mal, ¿eh? Al menos con el chip. Otra cosa son golpes de 60 metros o 80. Pero Claro, bueno.
Bueno, pero al final vosotros, ¿qué handicap tienes ahora, Alex, por ejemplo? Yo 16-1. Vale, 16-1. ¿Cuántas horas al mes pasas aprovechando? ¿Para ti qué es aprovechar? ¿Cuántos metros? De 50 para abajo. ¿Chipeando y aprovechando? 50, 40, 30, aprovechando, chipeando, bunker. Media hora a la semana y el tiempo que esté calentando, Claro. no sé. Ojo, si un día me voy a entrenar chip, a lo mejor me puede estar una hora, pero eso puede pasar una vez cada mes y medio. Vale, ¿y tú has sacado cuántas, por ejemplo, calles en regulación coges y cuántas recuperaciones haces a lo largo de una vuelta de golf? Te lo tendría que mirar, ¿eh? Pero ahora que últimamente estoy en mi prime, ¿eh? Sí, Pero te diría que calles te puedo coger 30 y pico, 40%, sí, más o menos. O sea, sí. no, creo que no estoy mal. ¿No? ¿Está bien? He llegado a hacer 8 o 9 greens en regulación en algún torneo, Que está muy bien. pero suelo hacer 3 5 Bueno, está por muy ahí. bien. Está bien. Y últimamente sí que el pad por encima de 36. Vale. ¿Y recuperaciones? No lo sé, te lo tendría que mirar. Da igual, pero va, más o menos. ¿Qué es? ¿Un 30%? ¿Un 20%? Por ahí. Por ahí. Pues, ¿dónde está tu punto de mejora? ¿En el driver o en el juego corto y en el pad? En el juego corto y en el pad. Totalmente, totalmente. Entonces, al final yo creo que ahí es importante el que nos concienciemos todos de que es una parte sencilla que para darle un poco esas ganas de entrenarla, tenemos que tener también pues juegos o objetivos o retos a superar, que eso os va a hacer que lo paséis mejor, claro, que es de lo que se trata también. Claro, porque además es algo muy recurrente. Yo tenía una estadística por aquí, handicap 15 de media coge un 27% de greens en regulación, si no tengo el dato mal. Sí. Quiere decir que hay un montón de hoyos en los que tenemos que chipear. Claro, claro. Que estoy en la media, que lo sé. Pero ¿sabes lo que me pasa a mí? Que me da la sensación que cuando voy a jugar, independientemente, juego con gente incluso handicaps altos, handicaps bajos, handicaps como el mío, me da igual, ¿eh? Pero me da la sensación de que cuando mis segundos tiros suelen ser híbridos o hierros hiperlargos, y veo mucha gente pegando hierros cortos, hierros medios, que me sacan 2 3 palos. Claro, yo creo que si mejorara ese tema de salida, no tendría que aprochar o chipear tanto. Claro, tu teoría es le doy lo más largo posible para tirar a green con los palos más cortos posibles para así bajar handicap. Cuidado. Largo sin perder muchas calles. Evidentemente, si voy largo y fuera límites todo el rato, no me sirve de nada. Claro, o sea, que toda la vida, no, pues eso, hoy hablaba yo eso esta mañana, que al final la distancia, el le doy lo más fuerte posible implica dispersión. Entonces, claro, habrá que ver a ver en qué umbral te mueves, porque si de repente empiezas a pegar 20 metros más, pero no coges una calle, pues tenemos un problema. Claro. Dejando al margen eso, yo, antes de que tú te obsesionases con que ganas más distancia desde el tee, mantendría tu porcentaje de calles y me centraría más en entrenar el juego corto y mejorar tu porcentaje de recuperaciones. Aunque muchos golpes a green sean con híbridos o maderas. Aunque muchos golpes a green sean con ideas o maderas, porque, claro, al final la distancia se consigue de varias maneras: técnica y físico y entrenamiento. Entonces, claro, hay que ver cómo técnicamente le pegas para esa distancia, cómo de horas entrenas para poder implementar esos cambios y cómo físicamente estás y que eres capaz de mover el palo deprisa para generar esa distancia. Entonces, como todo eso, creo que no tendrás tiempo. No. Te lo resumo todo. Mal, mal, mal. Claro, entonces como todo eso, creo que no tendrás tiempo, yo me centraría más en lo que sí que, como ha dicho antes Sergio, para usar un SAN, un 56 o 58, no hace falta estar tremendamente fuerte ni tremendamente tal, porque al final la velocidad, más o menos todo el mundo saca esos metros. Entonces, ahí es donde puedes meter horas sin necesidad de otros tipos de trabajos. ¿Vale? Aunque no digo que haya que hacerlos, ¿eh? Para ganar Ya, distancia. ya, ya, ya. Y luego, ¿qué aspecto crees que deberíamos aprender jugadores como nosotros, de jugadores profesionales como puedes ser tú, y sientes que dices, es que siempre hay un patrón y siempre fallan en lo mismo, siempre fallan en lo mismo, tendrían que hacer esto, esto y esto? Yo aprendería, no sé si has visto alguna vez la estructura, ¿vale? Como un profesional de golf o como un jugador de handicap bajo, al final nos movemos muy metódicos o muy obsesivos. Entonces, la mayoría de los jugadores de ese nivel siempre hacemos lo mismo. Llegamos a la bola, miramos el lay de la bola, en función de la posición de la bola, interpretamos el golpe que vamos a jugar, de ahí miramos el punto de bote, luego sentimos el golpe que queremos hacer, que normalmente pues, te va a salir más o menos en función de las horas de entrenamiento, y luego ejecutas. ¿Qué veo yo en la mayoría de los casos? Que todo ese proceso
hay mucha gente que no lo conoce o no lo hace o le cuesta hacerlo. O sea, ¿crees que la perrutina mucha gente falla mucho? Sí, 100%. ¿Tú realmente te paras a pensar siempre en cómo está la bola, el lie de la bola? Yo normalmente lo tengo metido, sí. ¿Tú Sí. sí? Bien. Yo hasta que no llego a la bola no cojo el palo. Eso es una buena orden de cara a nivel psicología y estrategia y concentración. Pero una vez que llegas a la bola, obviamente, si tú tienes una bola cuesta abajo, cuesta arriba, con más RAF, con menos RAF, el punto de bote, todo ese tipo de cosas, la gente lo tiene que integrar para luego poder tomar buenas decisiones, tanto en el palo que elija como en el golpe que plantee, para ser lo más eficiente posible. Entonces, para mí, eso es un punto clave. Y el segundo punto clave es que hoy en día todos tenemos mucho acceso a mucha información, a modas o no modas, ¿vale? Porque al final hay corrientes que te dicen una cosa, corrientes que te dicen otra, tú ves de todo por ahí y filtrar es complicado, ¿vale? A veces. Entonces, para mí el tema del juego corto, la variabilidad, la habilidad del jugador, desarrollar habilidades es fundamental. Fundamental para que tengáis recursos y eso la gente tampoco siempre tiene un tipo de golpe, pero pues oye, abrir la cara del palo o cerrar la cara del palo o adelantar la varilla o retrasar la varilla, todo eso da juego para que nos convirtamos en mejores jugadores. Ya. Hablando de convertirse en mejores jugadores, hablemos un poco de números, porque yo creo que esto va a hacer que a la gente se sienta aún más atraída. ¿Qué impacto real crees que puede tener el hecho de mejorar el juego corto en una tarjeta promedio, vamos a decir, de entre 85 y 100 golpes? Jugador amateur medio alto. Pues que, ojo, hay mucha horquilla, ¿eh? Es que... Claro, hemos tocado una horquilla ahí importante. Vamos a hacerlo en 80, 90, 100, ¿no? Que puede ser una Venga, cosa que siempre sí. están ahí. Bajar de los 80, 90 y 100. O sea, para mí, bajar 5 o 6 golpes en un jugador de los 100, que baje 5 o 6 golpes por vuelta pateando bien y aprovechando un poco bien, seguro. En un jugador medio, 4 o 5. Y en un jugador de handicap bajo, también 3 4 golpes. O sea, tampoco lo puedo decir exactamente, pero en cualquier caso su score siempre va a mejorar mínimo de 3 golpes entrenando, mejorando el juego corto. Seguro. Porque las medias, solo con el pad. Pero al final, la media del tour en el pad, claro, yo sé que coger siempre la referencia del tour, ¿no? Son 29 pads de media, más o menos, ¿vale? Los últimos 10 15 años. 30 pads, pongamos con un número redondo. Claro, si tú haces de media como jugador, ponte de handicap 3, 36, pues estás 6 golpes por encima. O sea, es que solo bajando el pad ya vas a bajar 3 golpes. Entonces, por ejemplo, una de las cosas claves es que hagamos 2 pads o que la media de pads en la vuelta sean 36. Quitarse los 3 pads sería clave. A partir de ahí, pues intentar hacer 2 siempre y no subir de 36. Pero creo que aquí hay una trampa, ¿eh? Y esto con Sergio lo hemos hablado muchas veces, que cuando tú, por ejemplo, tiras a green, tenemos approaches de 80, 60, 50 metros, ¿no? Tú hablabas de 50 para abajo. Pero tú imagínate que yo tengo muchos tiros de 100 golpes, que a lo mejor estoy usando, yo no soy pegado, a lo mejor con 100, 105 metros estoy usando un pitch, ¿vale? Claro, si yo mejoro con el pitch y consigo meter más bolas en green que dejarlas fuera, normalmente esas bolas que dejen green van a estar más lejos de la bandera que esos chips que vaya a hacer desde fuera. Sí, Pues claro, en cuanto mejore el juego medio o el juego de approach, conseguirás bajar. consigo más greens, pero cuidado, la estadística de pad me puede empeorar también. Claro, por eso, para asegurar 100%, si entrenas mucho el pad, te dará igual. Tanto para aprovechar cuando hagas el juego corto o cuando la tires de 100 metros, tendrás que ser un gran jugador en los pads de media a larga distancia y un buen jugador en los pads de corta distancia también. Entonces, entiendo lo que dices, pero ahí entra justo, nos da la razón, ¿no? La importancia de tener que patear y entrenar el juego corto. Claro, yo le doy la vuelta. Yo, por ejemplo, mis últimas 2 vueltas he hecho récord de pads. 32, nunca había hecho 32 pads, pero no por patear mejor, sino porque creo que estoy chipeando mejor y las estoy dejando más cerca. Con lo cual hay ese compromiso, ¿no? Entre patear mejor o no o chipear mejor, ¿no? El juego corto. Eso es un hecho. Sí, no, está claro. A ver, ya le está en razón. Lógicamente, si tú tiras a 100 metros y la dejas fuera de green y luego la aprovechas, pues estás mejorando tu pad. Pero si a 100 metros la dejas a 15, pues hombre, es un mal golpe. O sea, según qué niveles, todo entiendo que mucha gente quiere mejorar lo máximo posible. Cuanto más handicap bajas, más preciso eres en esas distancias. Claro. Sí, sí. Una pregunta, tú imagínate que ahora tú sabes mi situación, Jorge, Sí, no tengo mucho tiempo, nosotros hacemos clase conjuntamente con nuestro profesor y ahora estamos muy metidos en torno, estamos compitiendo mucho. Entonces, básicamente es clase un día y ese día aprovechas para entrenar un rato más
un día de torneo y a lo mejor puntualmente otro día entre semana puedas entrenar, ¿vale? Apenas tengo tiempo para entrenar. Y tú me recomiendas, vale, si tú quieres bajar golpes, mi handicap 16, siéntate en el juego corto. Si yo quiero buscar un win-win, es decir, con poco tiempo conseguir bajar la mayor cantidad de golpes, dentro del juego corto, ¿qué te irías? ¿Al pad, al chip o al approach? Al pad seguro y lo complementaría con el approach. El chip, al final, entre el chip y el pad es parecido. Ten en cuenta que para hacer una progresión de enseñanza, el chip es algo relativamente sencillo. Entonces, para nosotros, por ejemplo, cuando yo empiezo una iniciación cero, empiezas con un chip, porque al final es sencillo, le explicas el grip, el movimiento es corto, entonces se asemeja a veces al pad o mucho al pad. Por tanto, yo siempre me metería con pad y approach. El chip se puede dejar aparte, si tuviese que elegir. Approach estamos hablando entre 30 a 50 metros, ¿eh? Sí, de 50 metros para abajo. Y incluyo bunker, que es el eterno desaparecido, pero entrenar algo de bunker siempre viene bien. ¿Y proporción de horas? Es decir, si yo tuviera, por ejemplo, un día a la semana para entrenar 1 hora, Vale, solo juego corto, ¿no quieres un poco de driver para que estés tranquilo? imagínate que yo me olvido del drive y el drive solo hago en clase. Vale, Y yo consigo 1 hora a la semana y tú me dices, no, pues Ale, si tú quieres bajar handicap con poco tiempo que tienes, céntate en el juego corto. Y yo te digo, vale, Jorge, he conseguido 1 hora a la semana para juego corto. ¿Cómo distribuirías ese tiempo? pues yo me metería 15 minutos de pad, porque sé que a los 15 minutos al principio te va a costar, porque al final patear el patín green cuesta. 15 minutos, 15 minutos de bunker y los 30 restantes de approach. Le daría bastante importancia al tema del approach. Me sorprende el tema bunker, más que el approach. Claro, pero es que es el eterno desconocido, pero el bunker se enmarca dentro de los golpes de juego corto. Es que si caes a bunker, ¿qué haces? Tendrás que, bueno, por supuesto, doy por hecho que hay que sacar a la primera, o primer objetivo, segundo objetivo, dejarla en el green, para que no nos cueste golpes el tema, y a partir de ahí, dejarla en un pad medianamente metible, o que no te puedas hacer 3 pads. Mi objetivo es dejarla en green, punto. Claro, ese es tu primer objetivo, es normal, pero si quieres progresar, no puedes dejarla en green. Es dejarla en green, que me puedo hacer 2 pads, y si suena la flauta, que la meta. Por eso no lo descarto. Y aparte, la técnica de bunker es diferente. Hay una serie de ajustes que hay que hacer respecto al approach, que, hombre, que hay que separarlo y entrarlo de otra manera. Porque técnicamente, cuando un jugador tiene las nociones, ¿consideras que es complicado, por ejemplo, el bunker? ¿O la gente lo coge? Lo coge. Sí, no es complicado. No es complicado porque al final son 4 nociones muy claras, pero donde, bueno, pues clave el punto de impacto, donde situamos el punto más bajo de impacto, la posición del cuerpo, cómo se mueven las manos y cómo se mueve el cuerpo. Y a partir de ahí siempre partimos de que la bola está bien colocada o en una situación normal. Ya sabemos que las adaptaciones ya es otro tema. Pero no, el bunker la gente le tiene más miedo de lo que realmente es. Bueno, hay muchos jugadores que ya sabéis que les gusta fallar al bunker, los jugadores del Tour, porque saben que la bola, más o menos, si no se queda un drama, está bien colocada. Entonces, bueno, yo lo entrenaría. Pues me ha sorprendido lo del bunker, ¿eh? Porque al final considero mucho más tenso un golpe en el que tengas que volar un bunker de 20-30 metros, que es un chip, un approach Sí. medio, o sea, es Bueno, decir, pero sí, es un approach, sí. no es un chip rodado, pero tampoco a lo mejor vas a hacer un globo o no tienes el expertise para hacer un globo, ¿no? Pero sabes que le tienes que hacer el suficiente swing con el suficiente tiempo como para volarte el bunker y no volarte el green. Para mí ese tipo de golpes es mucho más fastidiado que en un golpe de bunker. Bueno, porque al final tienes el componente por medio del obstáculo, que es que no la quieres tirar al bunker. Entonces yo te lo giro al revés. Si tú eres bueno en bunker y tienes una cierta confianza, cuando te enfrentes al golpe a pasar por encima del bunker, tu expertise habrá aumentado tanto en el bunker como en el tema del approach. Entonces le darás con más confianza, incluso la dejarás más cerca y no la tirarás al bunker. Y si la tiras, tendrás recursos para sacarla. Claro. Digamos que no estarás tan cagado por liarla y meterte en bunker. Claro, que es lo que pasa. No es que estoy cagado, no quiero caer al bunker. Bueno, ya, bueno, pues entrena, coge confianza un poco y entonces no tendrás problema en tirarla al bunker. Claro, sí, sí, sí. Hablamos un poco de estrategia, porque también es importante. A nivel estratégico, ¿cuáles son los errores que ves más comúnmente en juegos amateurs en esta parte del juego? Bueno, lo que he dicho antes, el tema de la rutina, la clave de la rutina, lo que ha dicho Alex antes me ha gustado, lo de no coger el palo al llegar a la bola, que hay que llegar a la bola y luego ver un poco y coger el palo tiene que ser la última parte.
Entonces, a nivel estratégico, siempre veo problemas en la lectura del tema del lie, de la bola, de la posición, de cómo interpretar la elección del palo, porque al final siempre hay que saber la distancia. Normalmente la clave es la distancia que tengo de mi bola al punto de bote que yo elijo y del punto de bote a la bandera. Esas son las claves. En función de lo que yo acerque o aleje el punto de bote, el golpe pues será más por arriba o más por abajo. Entonces, una cosa a tener clara. Pues lo primero, decir, vale, tengo la bola bien colocada, perfecta, fantástico, puedo acercar el punto de bote a la bandera, tirar un globo. Mi expertise sobre tirar un globo es X. Bueno, pues tiro un globo. Que no, pues la juego por abajo. Y luego ya también, otra de las cosas es bueno, nos pasa en un juego largo también a todos, cuesta arriba, cuesta abajo, por encima de los pies, por debajo de los pies, esas pequeñas adaptaciones que se dan en el juego corto exactamente igual, quizás en menos magnitud, pero se dan, que las tenemos que también adaptar al tema del juego corto. ¿Qué va a hacer una bola que esté cuesta abajo? ¿Cómo tengo que posicionar la bola respecto a esa pendiente descendente? ¿Cómo va a reaccionar mi bola? Y el ¿Va a cuerpo. rodar más o va a rodar menos? ¿Y el cuerpo? ¿Cómo pongo el cuerpo? ¿Mi bola va a rodar más o va a rodar menos? Y ya no hablo de una bola que esté mal colocada. Pues si está mal colocada, al final la clave es poder hacer un buen contacto. Si hacemos un mal contacto, pues ahí ya tenemos bastante problema. El otro día tenía una bola en el camino, Sergio, te acordarás, ¿eh? Hoyo 7 de Costa Daurada, que hace doble que izquierda, creo que tú lo has jugado una vez. Sí, yo he jugado varias veces, Vale, sí. pues a la Sí, derecha en el camino, que no te puedes aliviar del camino porque es camino de tierra, green en bajada, y justo a la derecha de la bola, pegado a la bola, una piedra. No podía tocar la piedra, se me movía la bola. Claro, ¿qué haces ahí? ¿Cargarte el palo? cargar del palo. Opté por un bola completamente de pie derecho, pensar también un poquito en el palo, golpe vertical, golpe seco, que bote antes de green y que llegue a green tú y ya está. Y ya saldré de ahí como pueda. Porque claro, dices, es que, ¿qué haces ahí? Nada, salir de la situación. Eso o te la declaras injugable, si no quieres romper el palo. Ya, claro. Bueno, bien. A ver, escucha, también es otra opción. Que nunca contemplamos el tema reglas, pero siempre está la opción de no quiero reventar mi palo nuevo o considero que este golpe va a ser un drama y no hay opción de hacerlo bien, pues me la declaro injugable. No me lo planteé, la verdad. ¿Ves? No, siempre se nos olvida eso, ¿eh? Hay que tener la cabeza fría a veces. Claro, pues, que lo entiendo, ¿eh? A todos nos pasa, que esta la puedo jugar. Pero bueno, es que imagínate que es que no le puedes dar bien, que es que no hay manera de dejarla cerca ni hacer un golpe medianamente digno o efectivo. Pues esa opción también está. Y hablando de eso, la parte mental, ¿qué impacto tiene en el juego corto? Que es lo que estamos hablando hoy. La parte mental, bueno, sabemos que en el golf se dice, ¿no? 80% cabeza, 20% cerebro, o sea que realmente toda la parte mental influye. Sí que es cierto que el juego corto es una franja que permite aumentar mucho la confianza del jugador, por lo que he dicho antes, de que al final la velocidad es menor y ayuda. También te digo que cuando pegas un shank o pegas un socket en el juego corto, claro, luego si en el juego corto lo haces, en el juego largo lo normal es que también, o peor, o sea más grande, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en que ese tipo de fallos que todos odiamos, que todos hemos pasado por ellos, o la gran mayoría, no aparezcan. Entonces, bueno, el juego corto es una parte muy buena para ganar confianza en el jugador. Para mí, claro. Porque te calientas rápido, ¿eh? Yo, mira, una de las cosas de las que estoy más orgulloso de las últimas vueltas que he hecho fue en el hoyo 9 panorámica, que pegué un socket. Nada, estaba a 20 metros del green, pegué un socket, la tiré hacia el otro lado del green y luego fui capaz de hacer una pan down Ujú. y salí como envalentonado. Digo, mira, después de esto he sabido relajarme y sacarlo adelante. Claro, ahí es la clave. Eso es súper importante. Y respecto al pad, a lo mejor voy a decir algo políticamente incorrecto y más para ti, ¿eh? Pero a mí me da la sensación de que el pad, técnicamente, es sencillo, lo entrecomillo, no se me ve, pero lo entrecomillo. Creo que es más un tema de confianza y mental que un tema técnico cuando alguien no está bien con el pad. Claro, te lo voy a hacer una pequeña reflexión en el pad. Hay monitores de lanzamiento, rollo Trackman, específicos solo para dar pad. O sea, es decir, los técnicos, la enseñanza del pad se saca versus todo lo demás. Yo cuando hago un examen de pad, y tú haces un examen de pad, el examen de pad fueron 5 horas de examen de pad, ¿vale? O sea, con parámetros físicos, con los datos Trackman, que son de tu aparato, pero datos al fin y al cabo,
Entonces, claro, la parte técnica del pad es súper importante. Sí que es cierto que en según qué niveles hay unas partes sencillas, la fase estática, que es clave, bueno, la parte de cómo agarro el palo, cómo me coloco y un poco la parte dinámica, ¿vale? Para arrancar y más o menos ser óptimo en colocación y golpeo, no es muy difícil al principio. Unido a la confianza, te da una repetitividad en tu consistencia en tu juego. Pero cuando vas subiendo de nivel, toma importancia aplicarle tema tecnológico, tema parámetros. Entonces, en función del nivel, podemos complicarlo más o menos. Si para un handicap 15 yo le recomiendo que se meta con parámetros así, no. Que lo mire su profesor si acaso o no, y se meta con cosas más fáciles. Para un handicap 0, 1, pues es clave. O sea, al final hay que saber cómo está entrando el palo y cómo se está moviendo para ese jugador, para conseguir esa consistencia. Y volviendo al tema estratégico, por tu experiencia, vamos a situarnos, pares 5 en pares 4 largos, que a lo mejor nos vemos obligados a renunciar y ir a por el green en regulación, porque son demasiado largos para nosotros, y tenemos que optar por un layup, ¿vale? Vale. ¿Qué da mejor resultado? Intentar acercar la bola lo más posible al green, sabiendo que pueden entrar luego en juego algunos obstáculos, Sí. o lo típico de ir a buscar una distancia más alejada con la que nos sintamos más cómodos, con un swing completo, con nuestro wedge preferido y que a lo mejor nos sintamos más envalentonados. Claro, a ver, la teoría dice, además Bryson, ¿no? Lo decía también, cuanto más largo y más cerca mejor, pues lógicamente con un palo más corto y un golpe más corto, el margen de error pues no va a ser tan grande, o sea, vas a fallar menos. Pero yo te diría, si fuese tu profesor, que si tienes confianza ciega en la distancia de 70 metros y no es tu golpe el de 40, que la dejes a 70, ¿vale? Porque tú me preguntas a mí, Jorge, ¿tú cuál es tu distancia tal? El otro Jorge te lo puede decir. Yo de 105 a 135 te la voy a dejar más cerca que casi de 90 para abajo, de 80 para abajo. Mi franja buena es de 100 a 135, entonces bueno, en pares 5 o en situaciones que puedo dejarme tal que veo que no voy a llegar o que arriesgo demasiado en el segundo golpe, yo me gusta dejar la bola entre 100 y 125 metros. Por un tema de confianza tuyo, mental. Por un tema de confianza mío, porque yo sé que mi dispersión lateral a bandera, tengo bien controlado el golpe y la voy a dejar para un par de verde. Cuando consiga pensar así, bajaré handicap. Pero si no paras de bajar. No, Eso si no necesitas en 16. pero, no, pero escúchame, ¿sabes lo que pienso yo? Tú imagínate, 250 metros de segundo golpe o de tercer golpe a green. Sé que no llego. Tú me dirás, vale, no, mi distancia buena te puedo decir ahora mismo que pueden ser 60-80 metros. Pero claro, yo pienso, vale, cojo un híbrido para buscar esa distancia. Pero pienso, ¿y si no le pego bien y no llego? Me va a quedar a lo mejor 120 metros, con lo cual el riesgo de no coger green en el siguiente golpe también aumenta, porque no he conseguido llegar a mi distancia de confianza, porque claro, yo tengo el handicap que tengo porque fallo golpes, con lo cual, si no consigo pegar ese golpe para dejarme esa distancia, el riesgo de no volver a llevar la green al siguiente golpe aumenta, con lo cual yo lo que pienso es, cuanto más largo. Y si cojo un palo para quedarme a 30 metros y fallo, me quedaré a 70, que es mi distancia de confianza. Sí, lo entiendo. O sea, te lo puedo comprar. Pasa que a mí el Easy, lo de todo que empieza en Easy, luego no suele acabar bien. Entonces, yo tomaría más la decisión. Decir, vale, le quiero pegar fuerte, le pego fuerte. Y si la dejo a 70, 30, me da igual. O juego a mi distancia cómoda. Pero tu pensamiento tiene que ser hacia lo que yo te transmito. Porque lógicamente, cuanto más controlas y te sabes que eres bueno según qué distancias, es que tu nivel de control general ha aumentado. Entonces, claro, es que eres handicap más bajo. Entonces tú tienes que intentar de vez en cuando decir, vale, voy a intentar dejarme mi distancia buena, 70 metros, 80, a ver cómo de ahí, si realmente luego soy preciso en esa distancia. Porque pensar en que la vas a fallar, pensar en que, bueno, tengo 230, pego el híbrido, y si le pego atrás hago 200, y si le pego el golpe de mi vida hago 250, ese pensamiento hay que ir cambiándolo, creo yo, poco a poco. Es que ese es mi problema. Que pienso, no, cuanto más largo. Evidentemente, si veo que hay agua y con una madera me puedo comer el agua, pues a lo mejor cojo el híbrido y para quedarme 20 metros más para atrás. Es decir, analizo los golpes, ¿eh? Pero dentro de que analizo los golpes intento ir lo más largo posible. Sí, sí, sí. Bueno, es una teoría. Es una Sé teoría. que no es la mejor, ¿eh? Lo sé. Bueno, es una estrategia que yo creo que... ¿Qué campo juegas habitualmente? Jugamos por toda Cataluña.
Aguas por Cataluña, porque tú vas a Gol Barcelona y como sigas la teoría de pegarle lo más fuerte posible, haces 245 golpes. No lo he jugado Gol Barcelona. ¿No has jugado? Bueno, pues cuando juegues te acordarás de esto, porque es una ratonera, es complicado, estrecho, es un drama. Pero sí que es cierto, por Entonces, ejemplo, bueno, que Costa Daurada hay muchos hoyos que, por ejemplo, el otro día renuncié a salir de driver. ¿ves? Vale, pero yo hablo de ir a green. O sea, cuando ya sé que no llego a green de salida, una cosa es la salida que veas mucho riesgo y otra cosa es decir, tengo un hoyo ancho y la puedo dejar a 30 metros. Pues si la puedo dejar a 30, mejor que a 70. Error, ya lo sé. No, error no. Yo creo que ahora te vale y espero que en un futuro no solo te valga eso. Es que yo creo que mucha gente piensa así, muchísima. Claro, pero entonces luego coges la madera, intentas lo más fuerte posible, pegas un capón, entonces te cagas en todo lo que te ha pegado en la madera, no te ha pegado la madera, ¿por qué tal? Es que no Ya, sé qué. ya. O sea, yo creo que a veces el nivel de expectativas jugando tenemos todos que ser conscientes de lo que hay. O sea, yo el otro día, te voy a contar un ejemplo, el otro día que fui a jugar a Pamplona, el driver a mí es una cosa que, bueno, pues no entrenara mucho, me cuesta. Pegué, salí al hierro 4 porque tocaba en el hoyo el hierro 4 y pegué 200 y pico metros al hierro 4. Vale. Dije, hoy es el día del hierro 4, está bien, siempre que pueda pegar el hierro 4, voy a renunciar. Porque quería ganar, voy a renunciar en los pares 5 a pegar el driver, salvo que vea un hoyo anchísimo, como has dicho tú, para yo optimizar mi salida desde el tee. Y no falle un hierro 4. ¿Vale? Entonces, también las sensaciones del día. Es que tú llegas al campo de prácticas, estás calentando y no pegas un driver, o te pones a tirar globos. Voy a tirar 4 globitos antes de salir a jugar y pegas 2 sockets y 2 bolas atrás, y dices, bueno, pues hoy no es el día del globo, hoy no estoy fino para eso. Tenemos que detectar un poco cómo estamos cuando vamos a jugar. Totalmente. Y para acabar, Jorge, ¿hay algún mito del juego corto que te gustaría derribar aquí mismo? Un mito, sí, lo de que no se juega con las manos, que últimamente escucho algún comentario o varios comentarios de las manos, que son el diablo, y claro, yo digo, bueno, en un deporte de implemento que es el golf, el único contacto que tenemos con el palo son las manos. O sea, es decir, las manos hay que moverlas de diferentes maneras, bien, y coger el palo bien, pero eso de que no se usan las manos, que es todo base de cuerpo, pues no. O sea, tú reaccionas con tu cuerpo a movimientos sobre el palo, pero si no sabes mover el palo, el cuerpo no se va a mover bien. Obviamente, cuando pasa el tiempo, cuando un jugador de más nivel le puede enseñar más cómo se mueve su cuerpo o a según qué partes de impactos y cosas un poco más complejas, pero para mí el saber manejar bien el palo de golf es muy importante. Totalmente. Esa sensibilidad, ¿no? Que tenía Sebe, por ejemplo. Sí, sí. El otro día tuve un alumno yo, una hora, tirando globos con el hierro 4. Y me dice, ¿pero por qué me haces esto? Y yo, pues muy fácil, porque no sabes quebrar, estás haciendo un mal gesto en el arranque con los hierros, no estás quebrando como toca, y la única manera que tienes de mover el palo como yo quiero que lo muevas es tirar globos con el hierro 4. Una hora con el hierro 4 tirando globos. 4 bolas de globo, una normal. Acabó destrozado, claro. Me decía, déjame en paz, Jorge, tal, vete ya que ya vale. Pero ahí lo tuve. Esa no se le olvida, esa No, clase. no, no, no. No, no, no. Muy bien, Jorge. Hablaríamos horas y horas. De hecho, no hemos tocado nada técnico. Y si te parece, te emplazamos a la semana que viene y hablamos un poquito de juego corto, pero ya desde una vertiente más técnica, ¿vale? Vale. ¿Dónde podemos encontrarte? En redes sociales, en @Jorge González Golf, tanto en Instagram como en TikTok. Estoy ahí subiendo contenido, ahí como vosotros. Muy bien. Y das clase en Golf Los Lagos, ¿no? Sí, doy clase en Los Lagos, en Zaragoza. Últimamente me muevo también un poco y a veces voy, bueno, voy a Madrid y tal. Pero bueno, sí, de normal mi sede oficial es en Zaragoza. Pues nada, ya sabéis, si queréis poneros en contacto con Jorge, pues ahí tenéis dónde encontrarle. Gracias, Jorge, por todo lo que nos has explicado. Yo creo que nos has abierto un poquito la mente a todos los que nos cuesta ponernos con el juego corto. Al final, cuando te pones, es más divertido, ¿no? Me imagino que a medida que vas cogiendo soltura, también lo disfrutas más. Sí, sí, sí. Así que nada, emplazaros a todos los que tengáis ahí un chipping green y tengáis posibilidades de hacer ejercicios de juego corto, pues que lo hagáis porque al final la tarjeta os lo va a agradecer. Os recordamos que estamos colaborando con el circuito Galaxy Golf. Esta semana jugamos en Golf Daru, campo complicado, ratonera. Difícil sacar resultado, ¿eh? Vamos a ver qué podemos hacer. Jugamos este fin de semana, 4, 5 y 6 de julio. Además es torneo valedero de la Galaxy Golf League. Y la semana que viene hay torneo en Gaudí Golf.
Ha habido cambio de sede, porque se juega en Camiral y se juega el día 12 y 13 de julio en Gaudí Golf. Os recordamos también que tenemos el challenge de los malos golfistas. Estamos buscando al jugador o jugadora amateur que más baje el handicap esta temporada en colaboración con X Golf. Si no te has apuntado todavía, tienes el formulario de inscripción en la descripción del programa y en nuestras redes, en Malos Golfistas, tanto en Instagram como en Twitter. Nada más, lo dejamos aquí por hoy. Os deseamos una muy feliz semana de golf y que vayáis por el verde. Adiós.